Entonces, decidí dar este tema, fíjense, porque yo estuve en bueno, he puesto todos en silencio, les pido que por favor no estén tocando su micrófono, porque si no se van a oír todas las conversaciones que tienen con su familia y me voy a distraer. Entonces, los he puesto todo en silencio, al final podemos hablar, todos interactuar un poquito más, pero lo que le quería decir es que decidí hacer este tema porque como ustedes saben, yo estoy sanando un cáncer estadio 4, ¿verdad? Con metástasis en pulmones. Soy médico, soy enfermera y pero yo nunca sabía la importancia de las emociones en el proceso de salud de enfermedad. Otra cosa que no sabía era la importancia de lo que nos ha pasado desde pequeños en la forma que nos comportamos. Y quizás, ¿por qué les estoy diciendo esto? Se lo estoy diciendo porque muchas personas, varias veces, todos los cristianos, pienso yo, estamos buscando la santidad, pero a veces nuestro comportamiento, nuestras acciones no nos permiten hacerlo o tenemos cosas de nosotros mismos que no nos gustan y no los podemos entender. Entonces, mi intención con este tema es ayudarles a todos, ¿verdad? A traer la conciencia acerca de los procesos que podemos estar pasando, que nos damos o no nos damos cuenta y cómo eso nos afecta a las relaciones interpersonales y en un momento dado hacia nuestra salud física y mental. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida santa, llevándonos bien con todos, pero varias veces por nuestro comportamiento o por las cosas que a nosotros nos han pasado, nosotros no podemos manejar nuestras emociones y nos percibimos como personas que nosotros no queremos ser y somos la piedra de tropiezo para nuestra comunidad. Entonces, mi intención con esto es tener una idea, abrir la mente, ver en nombre de Dios y traer una idea de cómo lo que nos ha pasado o lo que nos hemos reprimido nos puede estar afectando el proceso que estamos pasando hoy, que puede ser una enfermedad o simplemente nuestro comportamiento y la forma de interactuar con otras personas. Entonces, para ello, antes de comenzar, me gustaría primero comenzar con una oración. Mami, ¿puede decir la oración? ¿Está ahí? Sí, aquí estoy. Comience, por favor. Buenas noches, hermanos. Saludamos a nuestro Padre Dios como iglesia guiada por su Espíritu Santo para darle gracias por el maravilloso don de la vida y porque sentimos su amor en la fortaleza con la cual enfrentamos los retos físicos, morales y espirituales que se nos presentan a diario. Señor Jesús, fuente única de la ciencia, que iluminas las mentes de los médicos y a todos los que se dedican al cuidado de la salud humana. Te suplicamos para que siempre les des fuerza para servir a los hermanos, pues todos somos hijos de un mismo creador. Y para que todo sea para tu honor, honra y gloria. Y a ti, Madre María, dirígenos tu mirada tierna y misericordiosa a esta porción de tus hijos, para que con mucho amor recibamos el mensaje de tu servidora legionaria. Ahora escuchemos la siguiente oración. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y la sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez. Aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, aceptando como lo hizo Jesús, este mundo pecador tal como es, y no como me gustaría que fuera.
creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. San Francisco de Asís. Amén. Muchas gracias. Fíjense que me gusta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, camino, verdad y vida. Ten piedad y misericordia de nosotros. María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. San Pablo, Apóstol. Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero. Ruega por nosotros. Beatos, Padre Rutilio, Fray Cosme, Nelson y Manuel. Rueguen por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, papá y mamá, por esa oración tan bonita. Me gustaría repetir unas frases de la oración de la Trinidad, y una es: el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, y la sabiduría para conocer la diferencia entre lo que no puedo cambiar y lo que puedo cambiar. Esa charla, quiero hacerlos. Quiero que ganemos un poco de conocimiento para entender las cosas que podemos cambiar, porque una de las cosas que muchas veces escuchamos es decir que yo soy así, no voy a cambiar. La verdad que cuando estamos llamados a la santidad, eso implica un cambio, pero varias veces no sabemos por qué debemos de cambiar o qué es lo que debemos de cambiar. Entonces, espero que esa charla, con ayuda de Dios, nos ayude un poquito a aprender esto. Entonces, Steve, ¿puedes leer este proverbio? Sí. El corazón alegre es buena medicina. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 17:22. Fíjense bien, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Cualquier persona, fíjense que hay una terapia ahora que se llama risoterapia, que se ha visto que ayuda a sanar a las personas. Y yo me he fijado que cuando una persona está deprimida, se enferma físicamente. Y cuando una persona está enferma físicamente y se deprime, se empeora más rápido. El corazón alegre nos ayuda a sanar, simplemente porque cuando estamos felices, nosotros liberamos unas hormonas que se llaman endorfinas, que ayudan a regular el cuerpo de nosotros y nos ayudan a tener una mejor salud. Y cuando estamos tristes por mucho tiempo, o enojados, o estresados, o ansiosos, liberamos unas hormonas que crean inflamación y crean muchos problemas en el cuerpo. Entonces, la Biblia nos lo dice, lo dice de una forma espiritual, porque no es una Biblia médica, ¿verdad? Sino que es una forma espiritual, pero nos está diciendo cuál puede ser la diferencia entre los sentimientos que nosotros tengamos. Entonces, la mayoría de veces cuando hablamos de sentimientos, nosotros pensamos que es bien evidente, ¿verdad? Vemos como esta película, me gustó, porque esta película expresaba como saludablemente se deberían expresar los sentimientos, pero desgraciadamente nuestra sociedad, o porque nos han educado, varias veces nos da vergüenza admitir que tenemos miedo, nos da mucha más vergüenza admitir que tenemos una tristeza o una depresión. Muchas veces la ira es lo que más se nos ve, porque la ira no es una respuesta natural, es una reacción exagerada a un estímulo que no medía esa misma cantidad de energía, pero reaccionamos así por algo que nos ha pasado que no hemos podido procesar. Bueno, y después tenemos la indiferencia y la alegría. Ni la ira ni la indiferencia son algo
saludable, porque son estados emocionales extremos que se dan como reacción a algo que nos ha pasado que no hemos podido procesar. Tampoco es natural mostrar alegría en situaciones de tristeza, porque hay muchas veces que estamos tristes, pero la persona nos dice, no estés triste, sonreír cuando es de lo más natural, llorar y expresar lo que uno siente, porque cuando uno se siente mal uno tiene que expresarlo, ¿verdad? Eso es lo más saludable. Ahora bien, la tristeza extrema o crónica, que es depresión, eso ya depresión es un cuadro médico, ya no es tampoco saludable. Entonces, cuando hablamos de emociones o sentimientos, sería fácil que todos fuéramos como esas caricaturas, ¿verdad? Que los podemos expresar. Pero la verdad que, como dice aquí, todo el mundo sabe qué es la emoción hasta que se le pide definir, dar una definición. Y fíjense que las emociones es algo subjetivo, porque solo yo, y nada más que yo, puedo saber lo que siento, así como ustedes mismos, fisiológicos. ¿Por qué? Porque para que nosotros riamos o lloremos, no es solo un acto físico, hay hormonas y diferentes nervios y músculos que están interactuando, motivacionales y comunicativos. Nuestras respuestas a un estímulo es que nos hacen que actuemos, respondamos de una forma y nos ayuda a comunicar lo que nosotros sentimos. Dice que son de corta duración y nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y desafíos que nos enfrentamos durante situación importante. O sea que las emociones son parte saludable, normal de nuestra vida. Pero el problema es que muchas veces, como dije, las reprimimos, no sabemos expresarlas, no sabemos tan siquiera que las tenemos reprimidas. Entonces, esto nos lleva al propósito de la charla. ¿Lo puede leer, Steve, por favor? Sí, propósitos de la charla. A. Disponernos a sanar nuestra alma reconociendo que padecemos enfermedades que necesitan la intervención del Espíritu Santo y o un terapeuta. B. Tratar de identificar nuestras heridas del alma y emociones reprimidas y ponernos en las manos del Señor para sanar. Ok, muchas gracias. Entonces, continuamos. Entonces dice que la Biblia va a hablar de algo como la enfermedad del alma y lo expresa como los quebrantados del corazón. Entonces, ¿podés leer San Lucas 4:18, Steve, por favor? Sí. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. San Lucas 4:18. Gracias. Entonces, Jesús dijo, ¿verdad? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, los que tenemos problemas del alma, tristeza. Yo muchas veces he dicho que fíjense bien, antes que me diera cuenta de todo eso que he leído, que tiene una base científica y claro que tiene una base espiritual bíblica, yo decía que el cáncer es una enfermedad del alma, porque lo relacionaba mucho yo con estrés y depresión. Y hasta el año pasado vi que salió un estudio que realmente hacía una correlación entre estrés y depresión y cáncer. Entonces, cuando nosotros o cuando yo iba a misas de sanaciones, o cuando yo oro mucho para que Dios me sane mi alma, mis emociones, porque sé que Él tiene la capacidad. El problema pasa cuando nosotros tenemos emociones que están siendo reprimidas, o sea, es decir, que no sabemos ni que tan siquiera existen y no sabemos cómo sanarlas o por qué reaccionamos de determinada forma. Entonces, me gustaría establecer la diferencia entre emociones reprimidas y las emociones suprimidas, que son dos cosas diferentes. Las emociones reprimidas son las que se evitan inconscientemente y las suprimidas son aquellas que lo hago conscientemente. Por ejemplo, me peleo con mi hija, con mi esposo, pero tengo una reunión como ahorita.
no voy a estar enojada con ellos, ¿verdad? Voy a poner en alto ese enojo que tengo por cierta razón y me voy a comportar normal. Es algo que de corta duración y tiene lógica porque no voy a sacar mi enojo con todos están peleando. Después de la reunión, ¿verdad? Uno ya tiene tiempo y platica y dice, bueno, me enojé por eso. Esa es una emoción suprimida. Las emociones reprimidas, por otro lado, no se pueden procesar, pero eso no hace que simplemente desaparezcan. En cambio, aparecen como una variedad de efectos psicológicos y físicos. ¿Y por qué? Porque se dan generalmente en la infancia. Entonces, ¿cómo es que está sucediendo eso? Las emociones reprimidas se relacionan con la forma que nos criaron o las personas que nos estaban alrededor de nosotros. Fíjense que los niños que se pueden comunicar, y bueno, yo no soy psicóloga, ese tema lo aborda un sacerdote y yo solo he estudiado un año de psicología, un año de psiquiatría y otra clase más, sé que lo estoy tratando de incorporar todo, ¿verdad? Pero estoy tomando la información de personas que saben más, pero estoy ocupando mi experiencia. Bueno, lo que le quería decir es que si ustedes se han fijado, y ustedes van a saber todo esto, porque yo sé que hay maestras acá, que cuando los niños se expresan, es porque, o cómo se expresan, es porque cómo se les ha enseñado en su casa. Entonces nosotros vamos a ver niños que van a ser bien hablantines y van a contar todo, pero hay niños que son bien callados. Y eso puede ser porque en su casa, ya sea que validen o no validen los sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que le dicen, bueno, ¿verdad? Lo dejan que se exprese y sin criticarlo, o puede ser que no dejan que se exprese y la pobre criatura es tímida o ni tan siquiera sabe qué hacer porque no le han enseñado cómo expresarse. Entonces, las personas que han tenido ese tipo de emociones reprimidas es porque ha estado con personas que los han cuidado, que rara vez hablaron de sus emociones porque lo avergonzaron, o sea, le hicieron bullying, ¿verdad? Porque estaba llorando por algo que para un adulto tal vez no era, pero para ellos sus sentimientos eran dañados, o por aún los castigaron por expresar sus emociones, o porque le dijeron que lo que está sintiendo era mal, o negó la experiencia, o sea, ni sé por qué está llorando de esa forma, si ni fue para tanto. Bueno, eso es fácil decirlo para una persona si no lo está sintiendo de la misma forma, pero acuérdense que las emociones y los sentimientos son subjetivos. Cada uno los procesa según sus experiencias y según sus mecanismos de defensa. Y es ahí cuando las emociones reprimidas hacen que en lo largo de la vida adolescente y adulta uno desarrolle mecanismos de defensa que lo llevan a dañar las relaciones con otras personas y al final dañar su vida espiritual, porque uno está que quiero cambiar, que no entiendo por qué soy así, pero y uno es porque uno a lo mejor ha tenido una emoción reprimida que no sabe que está reprimida porque es inconsciente y no la deja crecer en su espiritualidad. Y es por eso que también se llama una enfermedad del alma. Entonces dice, si mostrar tus sentimientos en la infancia te llevó a resultados angustiosos o dolorosos, probablemente aprendiste que era mucho más seguro evitar esto por completo, o sea, no expresarse. Como adulto es posible que sigas ocultando emociones fuertes sin darte cuenta de lo que estás haciendo. También puedes notar que tienden a dejar de lado incluso las emociones que sienten. O sea que van a haber personas que, aunque esté consciente que está sintiendo algo como se crió o se educó una forma de que no se expresan, la va a poner de un lado. La va no solo a reprimir inconscientemente, pero ahora la está suprimiendo conscientemente. Entonces, ¿qué tipo de expresión de emociones se tienden a reprimir? Entonces, la mayoría de personas reprimen emociones fuertes, especialmente aquellas que están asociadas con comodidad o experiencias desagradables. Y ejemplos de eso son el enfado, ¿verdad? Estar enojado, la frustración, la tristeza, el miedo y la decepción. En común ustedes pueden ver que todas estas emociones muchas veces se describen como emociones negativas. Entonces, muchas veces las personas reprimen esas emociones negativas o malas porque creen que alguien las va a juzgar si las pueden expresar. Entonces, esto generalmente sucede, como lo dije anteriormente, como cuando estaba pequeño le decían,
Algo como no tiene ninguna razón para estar triste, cálmate. ¿Han oído eso? Alguien comienza a llorar, cálmate. Inmediatamente quieren que la persona pare. No es saludable. La persona se tiene que expresar. Otras personas con que te sale algo mal, ¿verdad? Pero deberías de estar agradecido por lo que tenés. Sí, pero me siento mal por algo. O simplemente le dicen a alguien, ya deja de llorar. Estos aspectos son los que hacen que las personas desde pequeñas comiencen a reprimir sus emociones y se convierten en adultos con problemas emocionales, psicológicos o físicos. Entonces, y eso puede ser también que los papás son así porque su vida también fueron tratados así. Entonces, como resultado de esto, las personas comienzan a pensar que emociones tanto como tristeza o ira no se deben de tener o no deben de existir y por lo tanto se siente más en contacto con las emociones positivas porque se consideran normales. Entonces las personas a lo mejor no tienen dificultad para expresar las emociones de como de felicidad, de alegría, ¿verdad? Pero sí van a tener problemas para expresar las otras emociones que son negativas en el aspecto de que si las tenemos reprimidas, van a desarrollar las personas una enfermedad ya sea emocional o física o del alma, como lo estaba diciendo. Entonces la pregunta del millón es, ¿realmente se pueden tener síntomas físicos de esas emociones reprimidas? ¿Sería cierto que estas emociones sí le enferman a uno? Y la realidad sí lo es. Se ha visto y hay evidencia científica que la tristeza crónica puede causar cáncer, como lo dije en un momento. También se ha relacionado con que la represión emocional puede disminuir el sistema inmunológico. Y al disminuir el sistema inmunológico, uno está más propenso a infecciones y a otro tipo de enfermedades que se dan porque el sistema inmunológico no está funcionando. Otras, y entre paréntesis, al final voy a poner los estudios científicos que hablan de eso. También se ha visto que a reprimir las emociones se puede sentir estrés, ansiedad y depresión. Entonces, otra cosa, el trauma infantil se puede ver como que también una causa de represión de emociones. Aquí han hecho un estudio que se llama efectos adversos de traumas infantiles y se dan cosas desde el trastorno de estrés postraumático, hipertensión, obesidad, o sea, casi todas las enfermedades modernas, porque al niño le pasa algo de pequeño que le causó un trauma, que lo reprimió, que no supo cómo manejarlo, que no supo sanar y ahora el adulto ya es una persona enferma. Entonces, sí, se puede dar por la causa puede ser el trauma infantil. También, si me dicen que no se me puede escuchar, ¿me están escuchando? Sí, bien, te escucho. Muchas gracias. Entonces, también la otra cosa sería la ira no resuelta. Al no, fíjense, como yo dije, ¿verdad? La ira es una reacción exagerada a algo que pasó, porque realmente uno podría enojarse, pero no sentir ira. Ira es algo mucho más fuerte. Y se ha relacionado que si esa ira no resuelta, o sea que uno tuvo ese enojo tan grande y no pudo resolver lo que la causó, eso se ha vinculado con presión sanguínea alta, o sea, hipertensión, con problemas digestivos, enfermedad cardiovascular. Entonces, todos estos son estudios científicos que están relacionando mi estado emocional con enfermedades físicas. Y es que ustedes saben, ¿quién de ustedes no ha tenido una cólera o algo que les preocupe y les duele el estómago o les da diarrea o les duele la cabeza? Esas son cosas que pasan a corto plazo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede cuando se dan las cosas crónicamente y se sigue acumulando todo lo que estamos sintiendo? Pues entonces ya se comienzan a manifestar no solo como algo temporal, sino que se da como algo crónico. Entonces, y fíjense bien lo que dice Proverbios 12:25. ¿Lo querés leer, Steve? Sí. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 12:25. Entonces, todos sabemos, ¿verdad?
Es diferente cuando nosotros tenemos esos pensamientos intrusivos de que algo va a pasar, simplemente no sabemos por qué estamos preocupados y nos sentimos mal. O sea, yo he visto, o yo he tenido ansiedad o ataques de pánico, que uno realmente siente como que se va a morir, o uno simplemente está intranquilo porque no sabe lo que va a pasar, porque está ansioso. Uno sabe, o por lo menos yo sé, no sé si alguno de ustedes tiene esa experiencia, cómo se siente. Y también uno sabe cómo se siente cuando le dan una buena noticia, cuando alguien le da una palabra de esperanza, cuando alguien le da un testimonio. Entonces, cuando ya pasa, la Biblia sigue diciéndonos en una forma tan sabia y tan profunda como dos emociones diferentes van a tener un impacto en lo que las personas están sintiendo. Entonces, la pregunta de millón, me podrían decir ustedes, bueno, Ivy, ¿y cómo sabemos si tenemos emociones reprimidas, verdad? Y miren, le voy a decir, yo no sabía que tenía emociones reprimidas hasta que hablé con una terapeuta y le expliqué cómo yo varias veces reaccionaba con mi esposo, mi familia y mi hija. Y le decía que no entendía por qué, supe entender cuál fue el origen y fue un trauma de ella de por los 4 años. ¿Ve? O sea, yo no sabía, y por eso se lo estoy compartiendo, porque yo sabía que algo no estaba normal, pero yo no sabía el qué era. Y yo sabía que me hacía sentir mal, pero no sabía el por qué. Y me hacía sentir culpable porque, bueno, yo quería estar sana espiritualmente y estar en buenos términos con Dios, pero ¿por qué tenía esos comportamientos que decían todo lo contrario? Entonces, mucho de esta charla la quiero dar basada en mi experiencia personal porque no quiero que le pase esto a nadie más. Y quiero que entre todos nos ayudemos en el camino de la santidad y de la salud. Entonces, como estaba diciendo, no es fácil siempre saber que tenemos estas emociones, pero lo podemos dar cuenta que tenemos emociones reprimidas basado en lo que sentimos y basado en cómo nos comportamos. Por ejemplo, las personas con emociones reprimidas tienen muchas veces problemas para nombrar y comprender la experiencia emocional, perdón, y esa soy yo. ¿Por qué reacciono así? O sea, y mi esposo me decía, mira, amor, vos sos de las personas que te enojas y yo trato tranquilizarte y hablo y escalas y escalas, escalas, escalas. O sea, no te puedo detener. Y cuando mi esposo me dijo eso, yo dije, qué horrible. O sea, porque yo no quiero que mi esposo sea así conmigo, pero porque yo soy así. Y entender que el origen de esa, esa reacción mía, porque no era una respuesta, era una reacción, era basada en un trauma de la infancia que no pude procesar y siempre salía la niña de 4 años a hablar en lugar de abrir la mujer adulta, me ha ayudado en mucho a poderme relacionar mejor con mi esposo, con mi hija y poder entender mucho más a mi familia. Entonces, lo que pasa en general, que en mi caso, yo sabía cómo me sentía, pero para algunas personas, y me pasó algunas veces que yo simplemente no sentía nada. No sentía nada. Yo decía, siento como que estoy dormida. Me siento adormecida. Otra cosa que las personas pueden sentir es sentirse nervioso, deprimido, estresado la mayor parte del tiempo y sin saber el por qué. Se le olvidan las cosas, experimentar malestar o incomodidad cuando estas personas le cuentan sus sentimientos. Yo tenía una amiga que me decía, y ella me mandó a la psicóloga, Ivy, cuando yo hablo contigo, no lloras. Yo estoy llorando y vos te quedás viéndome y tratando de buscar una solución. O sea, la pobrecita le incomodaba que yo estuviera entumecida. Y tenía razón, porque cuando uno conversa con alguien, uno espera una reacción, ¿verdad? No quiere estar hablando como maniquí. Pero era parte del proceso de que, de que yo estaba enferma del alma. Y bueno, estoy sanando eso, ¿verdad? Otra cosa que también puede que la persona siente es que se siente alegre y tranquilo la mayor parte del tiempo, porque nunca deja que sus pensamientos se tengan en nada significativo o molesto. Y ustedes han visto personas que cometen suicidio y dicen así se veía la depresión. Y la persona riéndose en fiestas. Pero esto claramente, y mucha gente comienza a criticar, ¿verdad? Muchos cristianos, no tenía a Dios a su corazón. A mí me duele que digan cosas así, porque nadie sabe lo que una persona pudo haber sufrido para llegar a ese punto.
y como nadie le pudo haber ayudado. Entonces nosotros como comunidad, en lugar de criticar, pobrecita las personas que pasan por eso, deberíamos, en vez de ser la piedra de tropiezo, deberíamos de ser los que los levantamos y comprendemos. Pero la verdad que no es culpa de nosotros como comunidad, porque a nosotros nunca nadie nos educó a esto. Incluso nosotros la cultura de latinos siempre se ha dicho que tenemos como tabú la salud mental. O sea, a muchas personas, a mí cuando me mandaron al psicólogo, yo dije, fui, o sea, yo como profesional de salud respeto todos los campos, voy porque yo no soy psicóloga, pero he tenido muchas personas que le digo, sería bueno que dice un terapista, me dice, sí, yo no soy loco, o yo no soy loca, no es por eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces la salud mental no se toma en cuenta y eso nos causa muchos problemas de convivencia y muchos problemas, no solo personales, sino que también físicos, pues. Entonces, algunas otras personas se sienten angustiados, irritados cuando alguien le pregunta sobre sus sentimientos. ¿Por qué? Porque es aquella persona que no sabe cómo expresarlos. Por lo tanto, le irrita porque no sabe cómo expresar lo que está sintiendo. Entonces, ¿qué nos dice ahora? Proverbios 15:13. ¿Lo puedes leer, Steve, por favor? Steve. Disculpe. El corazón gozoso alegra al rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Proverbios 15:13. Entonces, otro proverbio nos está diciendo lo mismo, ¿verdad? Fíjense que antes decía que como una emoción dañaba lo de adentro. Ahora nos está diciendo como algo de adentro afecta o beneficia la parte de afuera. Entonces, nos está hablando de otra vez cómo es recíproco lo que se siente con lo que se padece, para bien o para mal. O una emoción alegre nos ayuda a sanar, o una emoción triste nos acaba. Y así yo veo personas que les dan un diagnóstico hoy y ya la siguiente semana se han muerto, porque se los acabó la noticia. Y tampoco estoy juzgando, porque yo no sé los mecanismos de defensa que esta pobre persona tenía para seguir adelante. Entonces, yo quiero que, bueno, yo no juzgo porque para mí, yo siento que soy una persona súper bendecida, porque para comenzar tengo un grupo de personas que oran mucho por mí, tengo amigos que me apoyan, tengo los recursos, pero muchas personas no lo tienen. Entonces nosotros como comunidad tenemos que hacer los recursos para las personas y tenemos que comenzar como no juzgar y tener compasión con nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Entonces también podemos darnos cuenta si tenemos represión emocional en la forma que nos comportamos. Como dije anteriormente, la Biblia no define la enfermedad como lo haría un libro científico, puesto que es un libro espiritual y sagrado, pero sí deja ver en este texto un concepto que vale la pena profundizar. Y dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces ahora estamos hablando de la enfermedad del alma como una cojera espiritual. Y ya voy a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces luego dice, una enfermedad del alma viene a ser semejante a una cojera espiritual. Pero ¿qué es lo cojo? ¿En qué cojeamos? ¿Hay que cojera en nuestros corazones? Veamos, el cojo es una persona a que le falta una extremidad y por lo tanto camina con dificultad. A veces alguien cojea porque tiene una herida en un pie o porque un calzado inadecuado. El cojo, por su caminar dificultoso, suele salirse del camino o la ruta trazada. Igual para nosotros, cuando tenemos enfermedad del alma, nosotros difícilmente vamos a poder ir por el camino de la santidad. Y yo sé que eso suena bien, wow, ¿verdad? ¿Quién lo puede alcanzar? Bueno, eso es lo que todos deberíamos de estar buscando. Pero si no es tanto la ambición así, por lo menos tener una vida en paz. Y eso no lo podemos hacer si estamos cogiendo espiritualmente por una enfermedad del alma o una emoción reprimida, como lo estoy diciendo. Entonces, pero ¿cómo lo traduzco esto a una cojera espiritual? Un cristiano que no se desenvuelve con naturalidad en el reino de Dios. Un hermano que tiene un problema de sanidad interior que le impide desarrollarse como cristiano.
Un discípulo que no crece y provoca molestia al cuerpo de Cristo. Una persona que se camina del camino de Cristo debido a su problema. Entonces nosotros vamos a ver, y no es por criticar, en muchos grupos, pues que vemos que varias veces los mismos hermanos son la piedra de la discordia. ¿Pero por qué? Entonces no vamos a juzgar. Vamos a ayudarnos a todos a sanar para que todos nos encaminemos y estemos en el reino de Dios. Entonces, igual esta charla no es para criticar a nadie, porque no, eso ya es demasiado, se ha hecho muchas veces. Este es para ayudarnos a todos, a que como comunidad identifiquemos los problemas que tenemos, vayamos a un profesional y nos ayudemos a sanar los unos a los otros, amándonos, siendo misericordia y orando por nosotros mismos. También, cuando una persona, me podrían decir, ¿verdad? ¿Cómo correlacionamos esa acoger espiritual o emociones reprimidas con ejemplos más específicos? Las emociones reprimidas comúnmente, como dije anteriormente, aparecen en el comportamiento y pueden afectar la forma como nos relacionamos con los demás. Entonces, si tengo dificultad para expresar mis emociones, como dije anteriormente, de repente se acumulan y explotan. Entonces, y esa explosión ahora es por un evento pequeño. Y eso puede contribuir a relaciones interpersonales. Y yo varias veces decía que yo soy de las personas que aguanto y después exploto, cuando nunca tuvo que haber sido así. Y cuando me di cuenta que realmente no valía la pena, ni era grande lo que había pasado para todo el gran drama que yo había podido hacer. Y no es drama, o sea, es una represión emocional que me ha llevado a una reacción que se ha manejado y ha venido como una respuesta no saludable. Y me dañaba no solo a mí, sino que a todos los que están alrededor conmigo. Entonces yo les digo, o sea, estoy dando este tema ya después de 2 años de estar con 2 terapeutas y de estar orando mucho. Entonces, no me da pena decir que he tenido problemas emocionales. Le doy gracias a Dios más que me ha abierto los ojos y me motivé a dar ese tema, porque como les dije anteriormente, lo abordó un padre en un grupo que nos reunimos de sanación espiritual para pacientes con cáncer. Y si un padre lo abordó de esta forma, a mí me pareció bonito y me pareció que era el momento para hablarlo con los demás. O sea que no es malo hablar de esto. No es malo decir cómo necesitamos sanar espiritualmente para ser mejores cristianos. Entonces, reprimidas emociones nos pueden afectar la capacidad de hablar de las cosas que realmente nos importan, de construir relaciones íntimas, de entender cómo se sienten otras personas. Si yo estoy adormecido, entumecido, ¿cómo puedo entender a otras personas? Y otra cosa que se puede dar es que varias veces las personas tienen una autoestima baja o no tienden a ver su valor. Están tan dañados que no pueden ver el valor que tienen como ser humanos. Otra cosa que las personas pueden notar es que está de acuerdo con las situaciones en lugar de expresar lo que realmente quiere y necesita. ¿Por qué? Porque ha sido una persona reprimida que no ha podido decir que no y tiende a estar en acuerdo en todo. Otras personas usan drogas, alcohol, la televisión, redes sociales, cualquier cosa que lo adormezca para evitar expresar esos sentimientos que no desea explorar, porque duele explorarlos. Otra persona es que pasa la mayor parte de su tiempo con otras personas porque quiere evitar estar solo. No quiere estar con ese sentimiento que a veces no sabe dónde viene, pero sabe que lo hace sentirse mal. Pueden tener comportamientos pasivo-agresivos para hacer frente a situaciones que lo molestan. O una persona que está siempre demasiado tranquilo o relajado, bueno, al menos que ya que haya pasado por su proceso de sanación, vea, porque ahora yo la mayoría de veces paso tranquila, pero no todas las personas, y ni es normal, ni siempre paso tranquilo. Hay cosas que todavía me mueven, entonces el punto es que todos los extremos son malos, entonces no podemos estar estancados en una sola emoción en mucho tiempo porque eso nos está diciendo que es como una bandera roja, algo está pasando. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿verdad? ¿Podemos liberar estas emociones? ¿Qué puedo hacer yo para liberar las emociones?
Entonces, ¿cómo puedo resolver yo el problema de esta cojera espiritual? La única forma que lo podemos hacer es sanando interiormente. Lo voy a decir que podemos hacerlo orando primero para que Dios nos dé la sabiduría y esa fortaleza para saber qué es lo que tenemos que hacer. El primer paso espiritual. El primer paso terapéutico sería que si alguno de nosotros nos hemos identificado con algo de lo que yo digo, buscar un profesional de la salud mental, porque ellos saben cómo abordar esos temas. La terapia también da un espacio seguro donde la persona puede nombrar y comprender sus sentimientos, aumentar su nivel de comodidad de hablar de emociones y aprender más métodos útiles de regulación emocional. Y si yo he aprendido que respire profundo, o sea, haga yoga, cuéntese un millón, o sea, tantas cosas que espero en Dios que a mí sí me están ayudando y que está ayudando a las personas que me rodean. Porque como dije anteriormente, cuando una persona está dañada, no solo es ella la que se afecta, afecta a todas las relaciones y afecta a las personas de su hogar y su trabajo mayormente. Entonces existe una terapia centrada en emociones, que por sus siglas en inglés es EFT, y bueno, está basada en las emociones, ayuda a que la persona se exprese y ayuda a que la persona mejore en su capacidad de relacionarse con los demás. Y también esa terapia ayuda a superar el trauma infantil, la depresión, la ansiedad y otros síntomas de salud mental. Y miren, no es contradictorio decir que uno tiene que orar para sanar, porque uno tiene que pedir la ayuda del Espíritu Santo, pero tampoco es malo ir a un terapeuta, porque Dios para eso ha puesto a profesionales de salud para que estén enfocados y ayudarnos a ver lo que realmente tenemos que sanar, porque no se puede sanar algo que si uno no sabe que está enfermo. Y ese es un principio de salud pública. Cuando nosotros queríamos ir a una comunidad a ayudarles, lo primero era saber si ellos sabían que estaban enfermos, porque para ellos era lo más normal morirse a tal edad por cuál enfermedad, porque para ellos ya era normal. Entonces, una de las cosas que primero tenemos que saber es pedirle a Dios que nos ayude a reconocer si tenemos algo. Y segundo, buscar una persona que nos ayude a sanar. Entonces, ¿pero qué son las cosas que podemos hacer ahora mismo sin ir a un terapeuta? Levantemos las manos caídas. Las manos son los órganos que hacen, y lo voy a leer esto. Es típico del cristiano enfermo del alma la inacción frente a su problema. O sea, que si estamos enfermos de nuestra alma, no vamos a tomar acción para curarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo sabemos. Más sin embargo, uno se lamenta y culpa a otros de su problema y no asumiendo responsabilidad que tiene sobre su vida. Entonces nosotros necesitamos hacer que la persona se movilice y comience a superar el problema. Entonces dice el Salmo 77:11. Entonces dije, y este es mi dolor, ¿cómo ha cambiado a la derecha del Altísimo? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a cambiar eso. Y si usted sabe lo que es y tiene una liberación, ¿verdad? Una liberación, se le llamamos los carismáticos, de eso, perfecto. Pero si usted no sabe qué es, busquemos ayuda profesional. No es nada malo. La otra cosa es las rodillas paralizadas. Las rodillas son las bisagras del cuerpo y nos dan movimiento a los huesos. Particularmente, los cristianos utilizamos las rodillas para orar. Es imposible, y esto es cierto, sanar si no hacemos una profunda oración y entregamos nuestros problemas al Señor. Nosotros, como lo sabemos los cristianos, lo primero que tenemos que hacer, y lo sigo diciendo, es orar. Entonces, para que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda la clase de enfermedades y dolencias. Entonces sería, como lo estaba diciendo, orar, levantamos las manos y clamemos a Dios que nos ayude a liberarnos de esos sentimientos, y si no sabemos cuáles son, busquemos ayuda profesional para que nos ayuden a procesarlos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos podemos evaluar. Nosotros también nos podemos preguntar
cómo me siento en este momento. O sea, usar declaraciones como practicar, ¿verdad? Yo me siento triste, yo me siento confundido, yo me siento enojado. O sea, tenemos que validar lo que estamos sintiendo. Lo validamos porque es un sentimiento temporal, pero nos enfocamos en lo positivo. No vamos a comenzar, me siento mal porque vamos a comenzar a deprimirnos más. O sea, validamos lo que sentimos, pero también tenemos que abrazar las cosas positivas que nos están pasando. Eso no significa que estamos negando o reprimiendo o suprimiendo lo que sentimos. Simplemente estamos tratando de establecer un balance. En todo lo negativo siempre hay algo positivo. Nos tenemos que dejar el juicio, no juzgar a nosotros mismos. Mira, varias veces los que más nos juzgamos somos nosotros mismos. El peor juzgador somos nosotros mismos y la peor crítica somos nosotros mismos a nosotros mismos. Qué bonito es que nosotros podamos ser quien somos, teniéndonos compasión y misericordia y sin juzgarnos. Eso sería el primer paso, ¿verdad? También, otro de los primeros pasos, convertirlo en un hábito, expresar lo que sentimos, que sea algo normal, para que siempre sea una respuesta y no una reacción exagerada que afecte a los demás. Entonces, ¿puedes leer este proverbio así, por favor? Sí. El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días de afligido son malos, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Proverbios 15, 13 a 15. Fíjense bien, gracias. El corazón inteligente busca conocimiento. Es lo que hemos hecho hoy, ¿verdad? Hemos querido buscar más conocimiento para tener un corazón alegre. Ya no un corazón afligido. Entonces, perdón, como profesional de la salud pública, claro que tengo que ver de cómo se previene la enfermedad, ¿verdad? Entonces, nosotros como comunidad y bueno, y como discípulos del Señor, ¿verdad? Quisiéramos que todos nos mantuviéramos sanos, sin heridas ni de la amargura. Entonces nosotros tenemos que desarrollar disciplina y un clima que propicie buena salud espiritual, así como el cuerpo requiere de alimento, el ejercicio y buen aire. Entonces dice, procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Poner cuidado en que nadie se vea privado de la gracia de Dios, en que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe. Por ello llegue a inficionarse la comunidad. O sea que nosotros como comunidad debemos procurar, como dije al principio, que todos nuestros miembros estén sanos, no solo físicamente, sino espiritualmente, y comenzando por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí decía, seguir la paz con todos, buscar la santidad y miren al Señor, que sea nuestro ejemplo a seguir. Entonces, sigo. Advertencias, el peligro de no dejar sanar las heridas. Dice Hebreos 12:15. Poner cuidado que nadie se vea privado de la gracia de Dios, en que ninguna raíz, como lo dije anteriormente, retoñe ni usurpe, y por ello aficionar a la comunidad. Si alguien se daña, y ustedes han visto, cuando alguien de un grupo es hostil, muchos miembros del grupo se salen, se daña la comunidad. Pero otra vez yo no critico lo que está pasando, lo que estoy diciendo es que si todos supiéramos un poquito más, se podría abordar a la persona y ayudarle a sanar, y así todos crecemos juntos como comunidad de Cristo. Entonces dice, si no se sanan las heridas, no se va a recibir la gracia. La herida se puede llenar, se puede engangrenar y se va a transformar en una raíz de amargura. La persona se va a convertir en una molestia para ella misma y estorbo para la comunidad. Y esa persona finalmente puede contaminar y contagiar con su mal al resto de los hermanos. Y por ello muchos sean contaminados. Entonces, que se tiene que tomar de raíz. Entonces,
hermanos, esto era lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. Les voy a poner esta alabanza y si gustan después abrimos a la discusión. Si alguien quiere participar, ¿les parece bien? Ok, perfecto. Gracias. Está bien. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Bueno, eso era todo. Yo le pido a nuestro Padre Celestial que nos conceda tener un corazón como el de Él para que seamos mejores cristianos y tengamos una mejor salud espiritual y física. Si alguien tiene alguna pregunta, le gustaría participar, puedo dejar de grabar y así comenzamos la discusión. ¿Les parece? Sí. Un segundito. Acá ahorita.